¿CETES o Afore? Es la pregunta que más me llega. Y la respuesta no es una ni otra. Son instrumentos distintos, sirven para cosas distintas y ninguno de los dos es el final del camino. Hoy te explico con números reales y fuentes oficiales qué hace cada uno, cuánto te da, cuánto te quita y por qué conocer solo estos dos instrumentos puede no ser suficiente para tu retiro. Empecemos por lo básico, CETES, certificados de la Tesorería de la Federación. Le prestas dinero al gobierno de México y te lo regresa con intereses. Puedes empezar con 100 pesos desde la plataforma de CETES directo. Eliges un plazo, desde 28 días hasta casi 2 años. Al final del plazo recuperas tu dinero más el rendimiento, sin comisiones, sin letra chiquita, riesgo prácticamente cero porque quien te debe es el gobierno federal, Afore, administradora de fondos para el retiro. Si eres trabajador formal, cada quincena cae una parte de tu sueldo a esa cuenta. Tu patrón aporta, tú aportas, el gobierno aporta. Una empresa privada administra ese dinero y lo invierte en bolsa, en deuda, en bienes raíces, en instrumentos internacionales. El objetivo, según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, es que a los 65 años tengas un patrimonio para tu jubilación. Hasta ahí suena sencillo. Ahora vamos a los números de hoy, abril de 2026. CETES. De acuerdo con los resultados de la subasta de Banxico del 7 de abril, estas son las tasas vigentes. A 28 días, 6.60% anual. A 91 días, 6.90%. A 175 días, 7.03%. Y el plazo más largo, a 679 días, 8.37%. Estas tasas las determina el Banco de México en subastas semanales y han venido bajando porque ya empezaron los recortes a la tasa de referencia. Afore. Según el indicador de rendimiento neto de la CONSAR, las Afores con mejor desempeño son Profuturo con 8.67%, Sura con 8.21% e Inbursa con 8.14%. Profuturo lidera en 8 de 10 categorías generacionales. En cuanto a comisiones, la CONSAR reguló un tope de 0.54% sobre el saldo administrado. 9 administradoras cobran ese tope. La única que cobra menos es Pensión del Instituto de Seguridad, con 0.52%. Ahora, esos números solos no dicen mucho si no los comparas con la inflación. Según el INEGI, la inflación de marzo de 2026 fue de 4.59% anual. Eso significa que si tus CETES a 28 días te dan 6.60, tu rendimiento real, lo que de verdad ganas después de la inflación, es alrededor de 2%. Y si tu Afore te da 8.67, tu rendimiento real es cercano a 4%. En ambos casos le estás ganando a la inflación, pero por márgenes distintos. Hablemos de impuestos, porque no todo lo que ganas termina en tu bolsillo. CETES. De acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, el gobierno te retiene el 0.90% anual. Y ojo, no sobre las ganancias, sino sobre el capital invertido. Si metes 100,000 pesos, te retienen 900 pesos al año sin importar cuánto ganaste. En tu declaración anual ante el SAT, el cálculo final se hace sobre el interés real, que es la diferencia entre lo que ganaste y la inflación. Si la inflación fue 4.5 y ganaste 7, solo pagas impuestos sobre ese 2.5 de diferencia. Afore. Aquí hay un beneficio fiscal que pocos aprovechan. Según el SAT, las aportaciones voluntarias a tu Afore son deducibles de impuestos. El límite es el menor entre el 10% de tu ingreso anual o 5 unidades de medida y actualización, que en 2026 equivalen a 213,973 pesos, pero hay condición. Si sacas ese dinero antes de cumplir 65 años o antes de 5 años, pierdes el beneficio y te retienen el 20%. La ventaja fiscal es real, pero solo si dejas el dinero ahí. Ahora viene la parte más importante de este video, los escenarios a largo plazo, porque un rendimiento de 7 o de 8% suena parecido en un año, pero a 10, 20 o 30 años la diferencia es brutal. Tomemos a alguien que ahorra 2,000 pesos al mes.
Eso es lo que mucha gente puede separar de su sueldo. Y veamos qué pasa con ese dinero en 3 escenarios distintos. Escenario 1. Todo a CETES al 7%. En 10 años tiene 346,000 pesos. En 20 años 1,042,000. Y en 30 años 2,440,000 pesos. De esos 2,400,000, solo 720,000 fueron dinero que metió de su bolsillo. El resto, 1,700,000 pesos, lo generó el interés compuesto. Escenario 2. Todo como aportación voluntaria a la mejor Afore Profuturo. Al 8.67, en 10 años tiene 380,000, en 20 años 1,281,000 y en 30 años 3,421,000 pesos. De esos, 2,700,000 fueron puro rendimiento, con la misma aportación que en CETES, pero casi 1,000,000 más al final del camino. Y aquí quiero que pongas atención porque hay un tercer escenario. Existen instrumentos como los fondos cotizados en bolsa que históricamente han rendido alrededor del 10% anual. Con esos mismos 2,000 pesos al mes, en 30 años estarías acumulando 4,520,000 pesos, 2 millones más que en CETES, con la misma disciplina, la misma aportación, solo que en un instrumento diferente. ¿Cómo funcionan esos instrumentos y cómo acceder a ellos desde México? Es algo que vamos a ver a detalle en el próximo video. Ahora pongamos estos números en contexto con la realidad del retiro en México. Según datos del IMSS, la pensión mínima garantizada para trabajadores de la Ley 97, que es la que le aplica a la mayoría de la gente que está trabajando hoy, es de aproximadamente 6,600 pesos al mes. Y ese monto puede variar entre 3,500 y 10,600 dependiendo de tu edad, semanas cotizadas y salario promedio. Pero para muchos trabajadores estamos hablando de menos de 7,000 pesos mensuales. La CONSAR reporta que entre los primeros trabajadores que se han jubilado bajo la reforma de 2020, la tasa de reemplazo promedio ha sido de alrededor del 71% del último salario. Antes de esa reforma era de 43.7%, mejoró sí, pero según estándares internacionales, lo recomendable es que esa tasa esté entre 70 y 85% para mantener tu nivel de vida. Y eso es el promedio. Si ganas más que el salario mínimo, tu tasa de reemplazo real puede ser mucho menor. Entonces pensemos esto con calma. Si alguien gana 18,000 pesos al mes y se jubila con solo su Afore obligatoria, puede recibir una pensión de entre 6,600 y 12,000 pesos mensuales, menos de la mitad de lo que ganaba. Pero si durante su vida laboral ahorró 2,000 pesos al mes en la mejor Afore, al jubilarse tiene 3,400,000 pesos adicionales. Y si aprendió a usar otros instrumentos de inversión, puede tener 4,500,000 o más. La diferencia entre una jubilación donde apenas sobrevives y una donde vives con tranquilidad no está en cuánto ganas, está en qué haces con lo que te sobra y en cuánto tiempo le das al interés compuesto para que trabaje. Entonces, ¿para qué sirve cada uno? CETES son liquidez, tu fondo de emergencia, 3 a 6 meses de tus gastos guardados ahí, disponibles, generando algo de rendimiento mientras no los necesitas. Para eso son. La Afore es tu base de retiro. No la controlas, no la tocas, pero ahí está trabajando. Si le sumas aportaciones voluntarias, obtienes ventaja fiscal hoy y patrimonio a largo plazo. Y más allá de esos dos, existen opciones que pueden hacer crecer tu dinero más rápido. Fondos cotizados en bolsa, acciones, criptomonedas, cada uno con su nivel de riesgo y su nivel de conocimiento necesario. No son para todos ni para empezar a lo loco, pero existen, están disponibles. Y en este canal los vamos a ir explorando uno por uno para que tú tengas la información y tú tomes la decisión. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Primero, revisa en qué Afore estás. Entra a la página de la CONSAR o llama al teléfono que viene en tu estado de cuenta. Si estás en una de bajo rendimiento, cámbiate. Es gratis y tarda una semana. Recuerda, la diferencia entre la mejor y la peor Afore puede ser de millones de pesos a lo largo de tu vida. Segundo,
Abre tu cuenta en CETES directo si no la tienes. Es gratuita, se abre en línea con tu firma electrónica del SAT y puedes empezar con 100 pesos. Mete ahí tu fondo de emergencia. Tercero, infórmate. Antes de decidir dónde poner tu dinero, entiende qué opciones tienes. No te quedes con lo primero que te dijeron. Investiga, compara y decide tú. En el siguiente video vamos a hablar de esos instrumentos que rinden más. ¿Qué son los fondos cotizados en bolsa? ¿Cómo se compran desde México? ¿Cuánto cuestan? ¿Y qué rendimientos han dado históricamente? Si no te quieres perder ese video, suscríbete y activa la campana. Y cada viernes muestro mi portafolio real. Cuánto gano, cuánto pierdo, sin filtro, para que veas que aquí no hablamos de teoría. Aquí ponemos el dinero donde ponemos la boca. Tu dinero puede trabajar para ti, solo necesitas entender cómo, y esa decisión es tuya.